En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo un sol de mediodía que iluminaba cada rincón de la piedra antigua, Javier sintió como su mundo se derrumbaba en un instante. Miguel, su mejor amigo desde la universidad, lo había besado frente a todos, en medio de una celebración familiar. Y ahora el silencio ensordecedor de sus padres lo envolvía como una niebla fría. Lo que empezó como una confesión impulsiva se convirtió en un escándalo que amenazaba con romper todos los lazos que Javier había construido con tanto esfuerzo. Javier, de 28 años, siempre había sido el hijo perfecto en la conservadora familia López. Criado en un barrio tradicional de la capital española, donde las tradiciones católicas y las expectativas sociales pesaban como anclas. Él había seguido el camino trazado: estudiar Derecho en la Universidad Complutense, conseguir un puesto estable en un bufete de abogados, y planear un futuro con una novia que sus padres aprobaran. Pero Miguel, su compañero de piso y confidente, había irrumpido en esa fachada con una fuerza inesperada. Miguel, de 30 años, provenía de un entorno más liberal en Barcelona, donde había crecido explorando su identidad sexual sin tanto escrutinio. Trabajaba como profesor de historia en un instituto, y su vida parecía un contraste directo con la rigidez de Javier. Aquella tarde, durante la fiesta de cumpleaños de la abuela de Javier, todo cambió. La familia se había reunido en la plaza, con mesas llenas de paella y sangría, risas y charlas sobre bodas futuras. Miguel había llegado como invitado, como siempre, pero algo en su mirada era diferente. Javier notó cómo su amigo lo observaba con una intensidad que lo inquietaba. «Tenemos que hablar», le había dicho Miguel en una parte, arrastrándolo a un rincón menos concurrido. «Javier, no puedo seguir fingiendo. Te quiero. No como amigo. Te quiero de verdad». Las palabras colgaban en el aire, pesadas. Y antes de que Javier pudiera procesarlas, Miguel se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, pero cargado de años de emociones reprimidas. El shock fue inmediato. Javier se apartó, con el corazón latiendo desbocado, y miró alrededor. Sus padres, su hermana, tíos y primos, todos habían visto. El murmullo se convirtió en silencio, y luego en un caos de voces. Su padre, un hombre de 60 años con bigote gris y principios inquebrantables, se levantó de la mesa con el rostro rojo de ira. «¿Qué demonios es esto?», gritó, atrayendo más miradas de los turistas en la plaza. Javier sintió un nudo en la garganta, incapaz de explicar lo inexplicable. Miguel, arrepentido al ver la reacción, intentó disculparse, pero ya era tarde. La abuela, con lágrimas en los ojos, murmuró algo sobre el pecado y se santiguó. De regreso a casa esa noche, en el apartamento que compartían en el barrio de Malasaña, Javier confrontó a Miguel. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabes lo que significa para mi familia? Me has destruido todo». Miguel, sentado en el sofá con la cabeza baja, respondió con voz temblorosa: «Lo siento, Javi». Pero no podía seguir mintiendo. Cada día que pasaba viéndote con esa novia falsa, fingiendo ser alguien que no eres, me mataba por dentro». Javier negó con la cabeza, paseando de un lado a otro. Él no era gay. O al menos eso se repetía a sí mismo.
Había salido con chicas. Había planeado un futuro heterosexual. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Las noches en que Miguel y él hablaban hasta el amanecer. Las miradas que se prolongaban demasiado. Los celos inexplicables cuando Miguel salía con otros hombres. La presión familiar no tardó en llegar. Al día siguiente, su madre lo llamó. Con voz quebrada, hijo. ¿Es verdad? ¿Estás con ese chico? Javier mintió. Dijo que era un malentendido. Que Miguel estaba borracho. Pero su padre fue más directo en una visita sorpresa: si esto es lo que eres, no eres bienvenido en esta casa. La familia no acepta esa aberración. Las palabras dolieron como cuchillos. Javier, criado en un hogar donde la homofobia era sutil pero presente. En chistes casuales y comentarios sobre esos desviados. Ahora se enfrentaba a la realidad de su propia identidad. ¿Era realmente heterosexual? ¿O había estado reprimiendo algo por miedo al rechazo? Mientras tanto, Miguel lidiaba con su propia culpa. Había actuado por impulso. Cansado de ver a Javier sufrir en silencio. Recordaba sus conversaciones profundas. Cómo Javier confesaba su insatisfacción con las relaciones pasadas. Cómo evitaba compromisos serios. Tal vez seas como yo. Le había dicho una vez Miguel en broma. Pero la semilla quedó plantada. Ahora, el beso había expuesto todo. Y Miguel se preguntaba si valía la pena el precio. Perder a Javier como amigo. O peor, verlo destruido por la sociedad conservadora que los rodeaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier evitó a Miguel en el apartamento. Durmiendo en el sofá y saliendo temprano al trabajo. En la oficina, los rumores comenzaron a circular: un primo había hablado. Y ahora colegas lo miraban de reojo. Oye, Javier, ¿todo bien en casa?, preguntaban con falsa preocupación. Él se hundía en el trabajo. Pero las noches eran insoportables. Soñaba con el beso. Con la calidez que sintió por un segundo antes del pánico. ¿Y si Miguel tenía razón? ¿Y si su vida entera era una mentira? Una noche, incapaz de dormir, Javier confrontó sus demonios. Buscó en internet foros sobre identidad sexual. Leyó testimonios de hombres en situaciones similares. En España, con leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, la sociedad había avanzado. Pero en círculos familiares tradicionales, el estigma persistía. Javier pensó en los orgullos de Madrid. En las multitudes celebrando la diversidad. Pero para él, eso era un mundo lejano. Su elección: negar todo y volver a la normalidad. O enfrentar la verdad y perderlo todo. Miguel, por su parte, decidió darle espacio. Salió con amigos. Intentó distraerse en bares de Chueca, el barrio gay de Madrid. Pero su mente volvía a Javier. Sabía que el beso había sido egoísta. Pero también un acto de liberación. ¿Cuánto tiempo más podía vivir en las sombras? La tensión en el apartamento era palpable. Como una bomba a punto de explotar. Al final de esa semana, Javier recibió una carta de su padre: ven a casa el domingo. Hablaremos. Era una orden. No una invitación. Javier sintió un escalofrío. Sabía que esa reunión decidiría su futuro. Mentir y traicionar a Miguel.
O confesar y enfrentar el exilio familiar. La decisión pesaba. Y el alto precio de la honestidad lo aterrorizaba. El domingo llegó como un veredicto inevitable. Javier se presentó en la casa familiar en las afueras de Madrid. Un chalet modesto donde había crecido entre misas dominicales y comidas familiares. Su madre lo recibió con un abrazo tenso, evitando mirarlo a los ojos. El padre, sentado en el salón con un periódico arrugado, lo miró con severidad. Siéntate. Hijo. Tenemos que aclarar esto. La conversación fue un interrogatorio. ¿Eres maricón?, preguntó el padre sin rodeos, usando la palabra que Javier siempre había odiado. Él negó, tartamudeando excusas sobre el alcohol y malentendidos. Pero su hermana, Ana, de 25 años, intervino. Papá, déjalo hablar. He visto cómo mira a Miguel. No es solo amistad. Ana, más abierta gracias a sus estudios en la universidad, había sospechado durante años. Pero nunca dijo nada por lealtad. Ahora, su intervención fue un acto de compasión disfrazado de confrontación. Javier se derrumbó. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras admitía, no lo sé. Papá. No sé qué soy. Miguel. Él me hace sentir cosas que no entiendo. El padre se levantó furioso, golpeando la mesa. En esta casa no. La Biblia lo condena. La sociedad lo rechaza. Si eliges eso, elige la calle. La madre lloraba en silencio, dividida entre el amor por su hijo y la lealtad a su marido. Ana intentó mediar. Papá. Los tiempos han cambiado. En España, la gente vive libremente. Pero el padre replicó, no en mi familia. Los López somos decentes. Javier salió de allí destrozado. Con un ultimátum, romper con Miguel o ser desheredado. De camino al apartamento, llamó a Miguel, quien contestó ansioso. Vente a Chueca esta noche. Necesitas despejarte. Javier accedió, desesperado por un respiro. En un bar animado, rodeado de parejas del mismo sexo bailando sin miedo, Javier sintió una mezcla de envidia y terror. Miguel lo presentó a amigos, quienes compartieron historias de salidas del armario, de rechazos y reconciliaciones. Uno de ellos, un hombre de 40 años, contó cómo perdió a su familia pero ganó una vida auténtica. El dolor pasa. La mentira no, dijo. Esa noche, de regreso, Javier y Miguel hablaron hasta el amanecer. Tengo miedo. Miguel. Perderé todo, mi trabajo, mi familia, mi reputación. Miguel lo abrazó. Un gesto platónico pero cargado. No estás solo. Yo perdí a mis tíos cuando salí del armario. Pero encontré una comunidad. Tú puedes hacerlo. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero también resentimiento. ¿Por qué me obligaste? Podríamos haberlo manejado en privado. Miguel admitió su error, fui egoísta. Pensé que te liberaría. Pero solo te puse en el centro del huracán. Al día siguiente, el conflicto escaló en el trabajo. Un cliente conservador, enterado por chismes, canceló un contrato con Javier.
Su jefe lo llamó a la oficina. Javier. Esto afecta la imagen del bufete. En Madrid. Hay clientes que no toleran escándalos. Javier defendió, no es un escándalo. Es mi vida privada. Pero el jefe insinuó una posible degradación. La presión social era real, en una ciudad cosmopolita como Madrid. La homofobia persistía en círculos profesionales tradicionales. Miguel. Meanwhile. Enfrentaba sus propios demonios. En el instituto. Un padre de alumno lo confrontó, he oído rumores sobre usted y un amigo. No quiero que influya en mi hijo. Miguel. Openly gay. Respondió con calma, mi vida personal no afecta a mi enseñanza. Pero el incidente lo sacudió. Recordándole que incluso en una España progresista, el prejuicio acechaba. Decidió apoyar a Javier más activamente, sugiriendo terapia con un psicólogo especializado en identidad LGBTQI. Javier asistió a una sesión, donde el terapeuta exploró sus conflictos internos. Has reprimido tus sentimientos por miedo al rechazo. Eso causa daño emocional. Javier recordó momentos de la infancia, juegos con chicos que lo atraían, pero que ignoraba por las expectativas paternas. Mi padre siempre decía que un hombre de verdad se casa y tiene hijos. El terapeuta lo desafió, ¿y si tu felicidad vale más que su aprobación? La tensión culminó en una cena con Ana. Ella lo animó, hermano. Sé feliz. Yo te apoyo. Pero reveló que el padre planeaba confrontar a Miguel directamente. Alarmado, Javier corrió al apartamento, encontrando al padre allí, discutiendo con Miguel. Aléjate de mi hijo. Pervertido, gritaba el padre. Miguel, conteniéndose, dijo, señor. Amo a Javier. Él necesita tiempo. Javier intervino, papá. ¿Basta? Esto es mi decisión. El padre se fue, jurando no volver. Esa noche, Javier tomó una decisión parcial, explorar sus sentimientos con Miguel. Pero en secreto. Compartieron una cena íntima, hablando de sueños y miedos. Miguel contó su salida del armario en Barcelona, el apoyo de su madre viuda. Javier envidiaba esa libertad. Tal vez un día, murmuró. Pero el secreto pesaba. Y sabía que no duraría. Los días se convirtieron en semanas de navegación precaria. Javier evitó eventos familiares. Miguel lo apoyó en silencio. Pero una traición inminente acechaba, Ana. Presionada por los padres, reveló accidentalmente más detalles. El escándalo se expandió, alcanzando a primos lejanos. Javier sintió el aislamiento crecer, cuestionando si la verdad valía el precio. La tormenta se intensificó cuando Javier recibió una llamada de su jefe, lo siento. Pero tenemos que prescindir de ti. Los clientes se quejan. Despedido por rumores. Javier se hundió en la depresión. En el apartamento. Miguel lo consoló, podemos demandar por discriminación. España tiene leyes para esto. Pero Javier, abrumado, explotó, todo por tu beso impulsivo. Me has arruinado. Miguel, herido, replicó, no. Te has arruinado tú por vivir una mentira. Yo solo encendí la mecha. La pelea fue feroz. Javier acusó a Miguel de manipulación.
Miguel a Javier de cobardía. Si me quieres, lucha por nosotros, dijo Miguel. Javier, llorando, admitió, te quiero. Pero el precio es demasiado alto. Miguel se fue esa noche, quedándose con un amigo en Chueca. Solo. Javier enfrentó su reflejo, un hombre roto por conflictos internos. Dividido entre deseo y deber. Al día siguiente, Javier buscó consejo en un grupo de apoyo LGBTQI en Madrid. Historias de otros lo inspiraron, un hombre que perdió su familia pero ganó paz interior. Una mujer que reconcilió con sus padres tras años. La sociedad cambia. Pero tú debes cambiar primero. Le dijeron. Motivado. Javier llamó a su madre, mamá. Soy gay. Siempre lo he sido. Ella lloró, hijo. Te quiero. Pero tu padre. Dale tiempo. Era un pequeño Victoria. Pero el padre permanecía intransigente. Miguel. Meanwhile. Lidiaba con su traición percibida. En una reflexión solitaria, reconoció que su acto había sido egoísta. Ignorando el ritmo de Javier. Decidió escribir una carta, Javi. Lo siento por apresurarte. Te amo. Pero si necesitas espacio. ¿Lo respeto? La dejó en el apartamento. Pero Javier, al leerla, sintió un vacío. Sin Miguel, la vida parecía gris. El clímax llegó en el Orgullo de Madrid. Javier, impulsado por el grupo de apoyo, asistió solo. Las calles llenas de banderas arcoíris. Música y abrazos lo abrumaron. Vio parejas como él y Miguel. Libres. En medio de la multitud. Encontró a Miguel bailando con amigos. Sus ojos se cruzaron. Y Javier se acercó, Miguel. Perdóname. Tenías razón. Se abrazaron. Pero no besaron, era un momento de reconciliación tentativa. Sin embargo, la familia intervino. El padre, enterado del despido, lo confrontó en una cafetería, has elegido el pecado. No vuelvas. Javier, fortalecido, respondió, papá. Este es quien soy. Si no me aceptas, es tu pérdida. El padre se fue. Pero Ana llamó después, estoy orgullosa de ti. Intentaré hablar con ellos. Miguel y Javier decidieron intentarlo. Mudándose a un apartamento nuevo en Lavapiés. Un barrio multicultural. Pero los desafíos persistieron, amigos conservadores se alejaron. Y Javier luchó por encontrar trabajo. En una entrevista, mintió sobre su orientación para conseguir un puesto. Traicionando sus principios. Es temporal. Se dijo. Pero el remordimiento creció. Una noche, Miguel descubrió la mentira, Javi. Volverás al armario por un empleo. La discusión reveló grietas, Javier resentía el sacrificio. Miguel la falta de compromiso. Tal vez no estemos listos. Dijo Miguel. Javier. Desesperado. Propuso, dame tiempo. Lucharé. La sociedad amplificó el drama. Un artículo en un periódico local sobre discriminación LGBTQI mencionó casos anónimos. Inspirando a Javier a hablar públicamente. Contactó a un periodista.
contando su historia sin nombres. La publicación generó debate, comentarios de apoyo y odio. Su padre lo leyó. Y llamó furioso: «Has avergonzado a la familia». Javier, ahora en terapia regular, exploraba su moralidad. ¿Era correcto priorizar el amor sobre la familia? ¿O la familia sobre la autenticidad? Miguel, apoyándolo, enfrentaba su propia culpa, su impulsividad había costado caro. Juntos, asistieron a manifestaciones, fortaleciendo su vínculo. Pero el daño familiar persistía. Al final de ese mes, una sorpresa, la madre visitó en secreto. «Hijo, echo de menos a mi niño. Tu padre es terco. Pero yo quiero entender». Lloraron. Y ella conoció a Miguel. «Cuídalo», le dijo. Era un puente frágil, pero esperanzador. Sin embargo, la tensión culminó en una decisión drástica. Javier, ofrecido un trabajo en Barcelona, lo aceptó, invitando a Miguel. «Empecemos de nuevo. Lejos de Madrid». Miguel accedió. Pero con dudas, ¿huir resolvería los conflictos internos? La mudanza a Barcelona fue un renacimiento agridulce. En la vibrante ciudad catalana, con su atmósfera más abierta, Javier y Miguel encontraron un apartamento en el Eixample, rodeados de arte y diversidad. Javier empezó en un bufete progresista, donde su orientación no importaba. Miguel transfirió su trabajo a un instituto local, enseñando con renovada pasión. Pero las cicatrices de Madrid persistían. Las llamadas con Ana eran frecuentes, actualizándolo sobre la familia. «Papá menciona tu nombre menos enfadado», decía. Pero el silencio del padre dolía. Javier soñaba con reconciliación, pero sabía que requeriría tiempo. En terapia, exploraba el resentimiento. Miguel me empujó, pero yo elegí no resistir. El terapeuta lo guió: «Las decisiones son tuyas. El precio es el crecimiento». Miguel, reflexionando, admitió sus fallos en una carta a su propia madre: «Actué por amor, pero causé dolor». Ella respondió: «El amor verdadero soporta pruebas». Inspirado, Miguel planeó una sorpresa, un viaje a la Costa Brava, donde hablaron abiertamente. «Javi, si algún día quieres terminar, lo entenderé. Pero lucho por nosotros». Javier, conmovido, respondió: «No. Este es mi camino». Sin embargo, una traición inesperada surgió. Un primo, celoso de la herencia, filtró detalles a la prensa local, convirtiendo su historia en un escándalo sensacionalista. Hijo de familia tradicional sale del armario tras beso escandaloso. Javier, furioso, confrontó al primo por teléfono: «Has destruido cualquier esperanza de reconciliación». El padre, al leerlo, llamó: «Esto es humillante. Nunca te perdonaré». Devastado, Javier cuestionó todo. En una noche de insomnio, debatió con Miguel: «Tal vez debí quedarme en el armario. La familia intacta. Un trabajo seguro». Miguel replicó: «Pero infeliz. ¿Vale la pena una vida falsa?». La discusión escaló, revelando matices éticos. ¿Es moral imponer la verdad a otros?
O esconderse es cobardía. La sociedad respondió al artículo con polarización. En redes. Apoyos de la comunidad LGBTQI contrastaban con ataques homofóbicos. Javier se unió a un foro online. Debatiendo, el outing forzado duele. Pero libera. Ganó aliados. Pero perdió más familiares. En un giro. La madre organizó una reunión secreta en Barcelona. Llegó con Ana. Y por primera vez. Hablaron abiertamente. Hijo. Vi tu dolor en Madrid. Quiero que seas feliz. Ana añadió, papá lee sobre el tema. Está cambiando. ¿Lento? Javier lloró. Abrazándolas. Miguel. Presente. Se mantuvo discreto. Ganando respeto. Pero el padre permanecía ausente. Javier escribió una carta, papá. ¿Te quiero? Entiende que no elegí esto. Pero lo acepto. Semanas después. Una respuesta llegó, necesito tiempo. No te odio. Pero no lo apruebo. Era progreso. Pero insuficiente. La relación de Javier y Miguel evolucionó. Enfrentaron desafíos cotidianos, celos. Rutinas. Pero el amor profundizó. Participaron en eventos LGBTQI. Abogando por derechos. Javier publicó un ensayo anónimo sobre conflictos familiares. Inspirando a otros. Al final. Una decisión moral pivotal, un amigo de Miguel. En situación similar. Pidió consejo. Javier dijo, sal del armario a tu ritmo. El precio es alto. Pero la libertad invaluable. Miguel añadió, pero considera el impacto en otros. La historia culminó en una cena familiar parcial, madre. Ana. Javier y Miguel. Risas tentativas. Pero la ausencia del padre pesaba. Javier reflexionó, las elecciones habían costado empleos. Lazos. Pero ganado autenticidad. ¿Fue correcto que Miguel forzara la revelación con ese beso? ¿O debería haber respetado el ritmo de Javier? ¿Evitando así tanto daño innecesario?